Bienvenidos a Universo Desconocido, donde exploramos fascinantes historias de la vida humana. En el día de hoy, nos sumergiremos en uno de los relatos más extraordinarios y conmovedores de supervivencia, el milagro de los Andes. En 1972, un vuelo que transportaba a un equipo de rugby uruguayo, se convirtió en una lucha épica por la vida en medio de las inhóspitas montañas. Este no es solo un relato de tragedia, sino también un testimonio inspirador de la fuerza del espíritu humano, y la determinación de sobrevivir contra viento y marea. Acompáñenme mientras desentrañamos los detalles de esta asombrosa historia de resistencia y esperanza. Curiosidades del accidente aéreo en los Andes. El accidente del vuelo Fairchild FH-227D en la cordillera de los Andes en 1972, conocido como el Milagro de los Andes, fue un suceso dramático y desafiante. Después de estrellarse debido a condiciones climáticas adversas y errores de navegación, los sobrevivientes, que incluían al equipo de rugby uruguayo, familiares y amigos, enfrentaron condiciones extremas como el frío y la falta de alimentos en la montaña. Aunque los supervivientes encontraron una cantidad limitada de comida en el avión, como caramelos, vino y mermelada, no duró mucho. El frío extremo y el hambre ya habían empezado a cobrarse vidas. Los cadáveres se amontonaban, uno tras otro. En 10 días habían muerto 6 más. Los que no murieron se debilitaron. Así que llegaron a una conclusión radical: aunque necesaria, tendrían que comerse a los muertos para poder vivir. Algunos de los sobrevivientes llevaron cámaras y documentaron su experiencia. Estas fotografías se convirtieron en valiosos testimonios visuales de su lucha por sobrevivir. Cuando la noche se cernía sobre ellos, se resguardaban dentro del fuselaje. Las noches eran largas, por lo que permanecían allí acostados largas horas. En ocasiones era inevitable hablar sobre lo mucho que echaban de menos a sus familias y a sus novias, pero era un tema de conversación que les llenaba de tristeza. Sin embargo, el tema de conversación más recurrente era la comida. Continuamente hablaban de sus platos y restaurantes favoritos y de todo aquello que querían comer en cuanto llegasen a Montevideo. Describían dichos manjares con todo tipo de detalle, e incluso fantaseaban con poner un restaurante a su regreso. Después de estar varados, 2 de los sobrevivientes, Nando Parrado y Roberto Canessa, realizaron una travesía extenuante en busca de ayuda, caminando durante 10 días a través de la cordillera. Los sobrevivientes utilizaron partes del avión estrellado, como los asientos y cortinas, para improvisar equipos de supervivencia, como mochilas y capas improvisadas para protegerse del frío. La pobre alimentación de los supervivientes tuvo como consecuencia un terrible estreñimiento. A Fito Strauch incluso le causó un problema de hemorroides bastante limitante. Todos sufrían tremendamente, pero no por ello dejaron de encontrarle su lado cómico. Aplaudían cuando alguno de sus amigos conseguían defecar, e incluso hicieron apuestas sobre quién sería el último en conseguirlo, título que consiguió Bobby François, después de 34 días nada menos. Ironías del destino, al estreñimiento le siguió una epidemia de diarrea. Los supervivientes siempre señalan el estrecho vínculo entre el número 13, considerado en muchas culturas como número de la mala suerte, con la tragedia de los Andes. El accidente del Fairchild se produjo un viernes 13. El número de identificación del avión era 571, 5 más 7 más 1 igual a 13. 13 personas fallecieron en el momento del impacto del avión. 13 supervivientes son los que esperaron el resultado de la última expedición. 13 eran los dólares que había en la cartera de Eduardo Strauch, que apareció en la cordillera 38 años después del accidente. 13 letras contienen las palabras All Christians. 13 letras contiene el nombre del arriero, Sergio Catalán. El avión C-47 de la FAO, que participa en las tareas de búsqueda, cuyo motor fallaba, tenía el número 508, 5 más 0 más 8 igual a 13. Casi todos los supervivientes eran fumadores antes del accidente. Gustavo Cervino, que no fumaba antes, se aficionó a fumar en la cordillera. Javier Metol y Pancho Abal trabajaban para compañía de tabacos y habían ido cargados de cartones, conscientes de la escasez de tabaco que había en Chile por aquel entonces. Aún así, como no sabían cuánto tiempo iban a estar en la montaña, lo racionaron. A cada fumador le correspondía un paquete de 20 cigarrillos cada 2 días. Tuvieron tabaco hasta el día del rescate. Algunos sobrevivientes han compartido historias de cómo se apoyaban mutuamente durante las noches, proporcionando consuelo emocional y físico para superar el miedo y la ansiedad. La falta de comunicación adecuada generó incertidumbre sobre su destino, y el líder del equipo de rugby, Marcelo Pérez, desempeñó un papel fundamental en mantener la moral del grupo. Cuando la noche se cernía sobre ellos, se resguardaban dentro del fuselaje. Las noches eran largas, por lo que permanecían allí acostados largas horas. En ocasiones era inevitable hablar sobre lo mucho que echaban de menos a sus familias y a sus novias, pero era un tema de conversación que les llenaba de tristeza.
Sin embargo, el tema de conversación más recurrente era la comida. Continuamente hablaban de sus platos y restaurantes favoritos y de todo aquello que querían comer en cuanto llegasen a Montevideo. Describían dichos manjares con todo tipo de detalle, e incluso fantaseaban con poner un restaurante a su regreso. Algunos de los sobrevivientes compartieron cómo la fe y la espiritualidad jugaron un papel crucial en su resistencia durante la tragedia. El rescate realizado por un equipo chileno, utilizando helicópteros, marcó el final de esta angustiosa experiencia. A pesar de padecer desnutrición y congelación, muchos de los sobrevivientes continuaron con sus vidas, algunos convirtiéndose en defensores de la ética y la solidaridad. La noticia del llamado Milagro de los Andes se extendió rápidamente por todo el mundo. La euforia por el rescate pronto dio paso al horror cuando los supervivientes admitieron que habían comido carne humana para mantenerse con vida. 2 supervivientes del accidente se embarcaron en una misión de rescate, y tras más de una semana de viaje, finalmente dieron con un granjero. Ataron esta nota a una piedra y se la lanzaron a través de un arroyo. Dice así: vengo de un avión que se estrelló en las montañas. Soy uruguayo. Llevamos caminando unos 10 días. Otras 14 personas permanecen en el avión. También están heridos. No tienen nada que comer y no pueden salir. No podemos seguir caminando. Por favor, vengan a buscarnos. Defendieron sus acciones. No puedes sentirte culpable por hacer algo que no elegiste hacer, declaró Canessa a The Washington Post en 1978. No obstante, los supervivientes llevaron consigo el recuerdo del canibalismo en las décadas siguientes. En sus memorias, Canessa explicaba: para nosotros, dar ese salto fue una ruptura definitiva, y las consecuencias fueron irreversibles, nunca volvimos a ser los mismos. Aunque 16 jóvenes bajaron de la montaña, los restos de los que no sobrevivieron nunca abandonarían los Andes. Fueron enterrados cerca del lugar donde murieron. Y bueno, eso es todo lo que puedo decir del Milagro de los Andes. Espero que te hayan gustado las curiosidades. Si fue así, me ayudarías muchísimo dejándome un like. Además, recuerda suscribirte porque subiré más vídeos similares. Gracias por tu atención, nos vemos en el próximo vídeo.